Tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Somos el grupo número 2 y en esta oportunidad vamos a abordar los siguientes contenidos: álgebra de Boole, las relaciones de equivalencia y las relaciones de orden. Comencemos. Mi nombre es Ulises Alexander Rosa y yo les voy a estar hablando un poco sobre el contenido número 1, el cual se llama álgebra de Boole. El objetivo de este tema será el siguiente: introducir adecuadamente el álgebra booleana proporcionando definiciones, ejemplos, demostraciones y leyes más importantes para la resolución de ejercicios de simplificación de expresiones booleanas y de circuitos lógicos, ¿verdad? Aquí podemos observar a George Boole, el fundador de esta rama de las matemáticas. George Boole fue un matemático británico que creó esta rama de las matemáticas alrededor del año 1800, ¿verdad? Pero sobre los aspectos históricos no vamos a profundizar mucho a detalle, vamos a continuar. Bien, vamos a comenzar introduciendo la siguiente interrogante: ¿qué es el álgebra de Boole? Definición: se llama álgebra de Boole a la estructura matemática formada por un conjunto P, que tiene al menos dos elementos diferentes, 0 y 1, y sobre el que se definen tres operaciones: la suma, la multiplicación booleana y la negación. Entonces aquí tenemos un conjunto P que tiene 5 elementos, dos de los cuales son números enteros diferentes, el 0 y el 1, y los otros tres elementos son el símbolo de la suma, un puntito en color negro y este símbolo que caracteriza a la negación en el álgebra proposicional, ¿verdad? Entonces, en base a este conjunto P y en base a las diferentes combinaciones que podemos efectuar con los elementos 0 y 1 y con estos tres operadores, nosotros podemos realizar muchas expresiones booleanas simples y complejas. Ahora vamos a introducir el concepto de variable lógica. Una variable lógica o booleana es una variable discreta. Quiere decir entonces que solo puede asumir valores enteros, denotada por letras mayúsculas del alfabeto. Por ejemplo, podemos usar la letra mayúscula A, la B, la C y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta la Z, cualquiera de las letras mayúsculas del alfabeto. Para efectos de notación de este contenido, las variables lógicas o booleanas asumirán los siguientes valores. El número 1 va a indicar una proposición verdadera. Por ejemplo, aquí la variable lógica A es igual a 1. Significa que la variable lógica A es verdadera. Tiene un valor de verdad, de verdadero, ¿verdad? Y el número 0 va a indicar una proposición falsa. Por ejemplo, aquí la variable lógica A es igual a 0. Quiere decir que la variable lógica A es falsa. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco sobre los operadores booleanos. Estos son los que interrelacionan a las variables lógicas entre sí, y son tres. En primer lugar tenemos al producto booleano, cuyo símbolo representativo es un puntito en color negro, o este símbolo, ¿verdad?, que utilizamos sobre todo en el álgebra proposicional. Por eso se dice que el producto booleano es equivalente o es análogo a la conjunción en la lógica proposicional. Tenemos también la suma booleana, cuyo símbolo representativo es este símbolo del map, ¿verdad? O la letra V, que hace referencia a la disyunción de la lógica proposicional. Y por último tenemos el complemento booleano, cuyo símbolo es colocar una rayita encima de nuestra variable lógica, o este símbolo de negación a la izquierda de la variable lógica. Es equivalente a la negación en la lógica proposicional, ¿verdad? Entonces, de estos tres operadores que tenemos por acá, dos de ellos son binarios. El producto booleano y la suma booleana son operadores binarios, ya que relacionan a dos variables lógicas para su ejecución. En cambio, el complemento booleano se denomina un operador unario, ya que únicamente necesita de una variable lógica para su ejecución. Tenemos algunos ejemplos de cómo se utilizan los operadores booleanos. Aquí tenemos para el producto booleano: A por B es igual a A y B es igual a B. Entonces, estas tres nomenclaturas o estas tres simbologías son equivalentes. Para el desarrollo de ejercicios, sobre todo vamos a estar utilizando esta de acá y esta de acá.
Y para la suma booleana tenemos dos posibles simbologías. C más D es igual que C o D. Para el desarrollo de ejercicios en este material, en este contenido, sobre todo vamos a estar utilizando la de C más D. Y el complemento de A es igual a la negación de A, ¿verdad? Entonces cualquiera de estas dos notaciones es válida. Para el uso de este contenido y de este material, nosotros vamos a estar utilizando esta de acá, ¿verdad? Continuemos. Bien, vamos a hablar un poco sobre la tabla del producto booleano. Para realizar esta tabla necesitamos dos variables lógicas, la variable lógica A y la variable lógica B. Entonces, como tenemos dos variables lógicas, vamos a utilizar la fórmula de 2 a la n para calcular cuántas filas va a tener nuestra tabla booleana, ¿verdad? Entonces, como tenemos dos variables lógicas, nuestra n es igual a 2. Entonces calculamos 2 al cuadrado es igual a 4. Es decir, que podemos tener 4 posibles combinaciones en nuestra tabla booleana, ¿verdad? Entonces comenzamos por poner dos unos y luego dos ceros en la columna de A. Y después alternamos 1, 0, 1, 0 en la columna de B. Ahora bien, el producto booleano lo representamos de esta forma. A por B. Y A por B va a ser verdadero cuando ambas variables lógicas sean verdaderas. Y en caso contrario, pues el producto booleano va a ser falso. Vemos que en la primera fila, tanto la variable lógica A como la B tienen de valor de verdad al 1. Por lo tanto, el producto booleano va a ser igual a 1. Y en los demás casos, como al menos uno de ellos pues es falso, entonces el producto booleano es falso. Similarmente, vamos a construir la tabla de la suma booleana. Podemos observar que tenemos dos variables lógicas y por lo tanto siempre vamos a seguir teniendo cuatro posibles combinaciones, ¿verdad? Veamos que en la columna 3 tenemos A más B, que representa a la suma booleana, ¿verdad? Y esta suma booleana hace analogía al operador de la disyunción del álgebra proposicional. Recordemos que la disyunción va a ser verdadera cuando al menos una de las variables lógicas es verdadera y solo va a ser falsa cuando ambas variables lógicas sean falsas, como es el caso de la columna de la fila, perdón, número 4, ¿verdad? También podemos observar la tabla del complemento booleano. Para realizar esta tabla, pues solo necesitamos de una variable lógica. Entonces, como en este caso n es igual a 1, el número de posibles combinaciones es 2 elevado a la 1, que esto es igual a 2. Por lo tanto, nuestra tabla booleana solo vamos a tener dos filas, ¿verdad? Entonces colocamos en la primera columna 1, 0 y la segunda columna pues va a ser a complemento, ¿verdad? Creo que ahí no se nota mucho la barrita encima de la letra mayúscula, se lo voy a colocar por acá. Entonces ahí tenemos a complemento. ¿Qué es lo que hace a complemento? Simplemente es cambiarle el valor de verdad de la variable lógica, ¿verdad? Y por lo tanto de la tabla concluimos que el complemento de 0 es igual a 1 y el complemento de 1 es igual a 0. Ahora vamos a hablar sobre las leyes del álgebra de Boole. El álgebra de Boole cumple las propiedades o leyes siguientes, en donde vamos a considerar A, B y C mayúsculas, tres variables booleanas cualesquiera. Entonces aquí podemos observar 10 leyes del álgebra de Boole, que no son las únicas. De estas pues se pueden desprender muchas otras más, pero que yo considero que son las más elementales, ¿verdad? Y con la cual nosotros vamos a estar utilizando con más frecuencia. Entonces vamos a ver a continuación a profundidad cada una de ellas. Comenzaremos hablando con las leyes conmutativas. Para la suma booleana se cumple lo siguiente. El orden de los sumandos no altera la suma. Eso quiere decir que A más B es igual que B más A. Y para el producto booleano se cumple lo siguiente. El orden de los factores no altera el producto, es decir, que A por B es igual que B por A. Hasta el momento, pues estas dos leyes que están marcadas en color rojo, pues son intuitivas. Así que continuemos. Número 2. Leyes asociativas. El orden en el que se ejecutan las operaciones no altera el resultado.
siempre y cuando se mantenga intacta la secuencia de las variables. Para la suma booleana se cumple lo siguiente. A más B más C es igual que A más B más C. Y para el producto booleano, A por B por C es igual a A por B por C. Entonces, la ley asociativa lo que me quiere decir es que no importa cómo yo ejecute a las variables lógicas, y la ejecución o el orden de ejecución pues los va a marcar los signos de agrupación. En este caso tenemos a los paréntesis como signos de agrupación, tanto para la suma como para el producto booleano. Siempre y cuando, como dice acá, se mantenga intacta la secuencia de las variables. ¿Qué quiere decir? Que así como está en el miembro izquierdo de esta igualdad A, B y C, esa secuencia se tiene que seguir manteniendo en el miembro derecho. A, B y C. Lo mismo para el producto booleano. Tenemos la secuencia A, B y C, y en el miembro derecho tenemos también A, B y C. Número 3. Leyes distributivas. En primer lugar, vamos a estudiar la ley distributiva del producto sobre la suma booleana. Se dice que es del producto sobre la suma porque tenemos al producto o al símbolo de la multiplicación booleana por fuera del paréntesis y tenemos a la suma por dentro. Esta ley nos dice que A por B más C es igual a A por B más A por C. Entonces esta ley pues es intuitiva, ya la hemos realizado y practicado, ¿verdad? Con numeritos anteriormente en nuestros estudios universitarios y académicos, pero la otra ley distributiva de la suma sobre el producto booleano es contraintuitiva, por eso aquí le pusimos como un símbolo de advertencia, ¿verdad? Para tener un poco de cuidado ahí, porque esta nos dice que A más B por C es igual a A más B por A más C. Claro, ¿verdad? Esto es algo raro para nosotros porque nunca lo habíamos visto. Generalmente en la aritmética, en el álgebra que nosotros estudiamos en tercer ciclo, pues nunca observamos esta ley usarse con números, pero en el álgebra booleana sí es necesaria. Y de hecho lo podemos demostrar, ¿verdad? Que con números no se cumple esto. Por ejemplo, si tenemos 2 más 5 por 3, ¿será que es igual a 2 más 5 por 2 más 3? Vamos a ver. En el miembro izquierdo, pues eso me da 17. Y en el miembro derecho, eso me da 7 por 5, pues eso me da pues 35, ¿verdad? Y claramente pues 35 no es igual a 17, son distintos. Entonces podemos ver que esa ley es algo contraintuitiva, por eso hay que tener un poco de cuidado. 4. Leyes de identidad. Para la suma booleana, el elemento neutro es el 0. Si yo tengo una variable lógica cualquiera a y a esta le sumo 0, el resultado siempre va a seguir siendo la variable lógica a. Para el producto booleano, el elemento neutro es el 1, porque si yo multiplico una variable lógica a cualquiera por 1, el resultado siempre va a seguir siendo la variable lógica a. 5. Leyes de anulación. Para la suma booleana, el elemento anulador es el 1, porque si yo a cualquier variable lógica le sumo 1, el resultado va a ser 1, independientemente del valor de verdad que asuma la variable lógica a. Y para el producto booleano, el elemento anulador es el 0. Eso quiere decir que si yo tengo una variable lógica cualquiera a y la multiplico por 0, el resultado siempre va a ser 0, ¿verdad? 6. Leyes del complemento. Para la suma booleana tenemos que si yo tengo una variable lógica a y la sumo con el complemento de esa misma variable lógica, el resultado siempre va a ser 1, independientemente del valor que pueda asumir la variable lógica a. Y para el producto booleano, si yo tengo una variable lógica a y la multiplico por el complemento de esta variable lógica, el resultado siempre va a ser 0. 7. Leyes de idempotencia. Para la suma booleana, quiere decir que si yo tengo la variable lógica a y la sumo con a, el resultado siempre va a seguir siendo a, independientemente del valor que pueda asumir
la variable lógica A. Y para el producto booleano, pues tenemos que si yo tengo la variable lógica A multiplicada por ella misma, el resultado siempre va a seguir siendo A. Entonces estas leyes pueden llegar a ser un poco contraintuitivas, ¿verdad? Porque nosotros hemos aprendido en el álgebra normal que si yo tengo A más A, pues esto va a ser igual a 2A, ¿verdad? Estamos reduciendo términos semejantes, pero en el álgebra booleana no se cumple esto, ¿verdad? Y para el producto también, ¿verdad? Si yo multiplico una variable por otra variable, el resultado es A elevado al cuadrado. Pero en el álgebra booleana esto no sucede, ¿verdad? Así que hay que tener muy en cuenta. 8. Ley de absorción. Tenemos en el literal A más A por B es igual a A. Entonces vamos a demostrar esta ley de acá utilizando las leyes lógicas, las leyes booleanas que vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces, eh, la demostración prosigue de la siguiente forma. Lo primero que tenemos que hacer es partir del miembro derecho más complejo de esta igualdad, ¿verdad? Entonces podemos observar que el miembro izquierdo es el que tiene una estructura más compleja. Por lo tanto, partimos de aquí con el objetivo de llegar al otro lado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es colocar paréntesis a la multiplicación booleana de A por B. ¿Sí? Esto nos va a servir a la hora de aplicar la siguiente ley. Ahora bien, nosotros vamos aquí a aplicar un truquito de que la variable lógica A la vamos a expresar como A por 1. Y esto lo justificamos por la ley de identidad del producto. ¿Sí? Ahora bien, tenemos A por 1 más A por B. Entonces, tenemos la estructura para aplicar la ley distributiva del producto sobre la suma. Entonces, colocamos la variable lógica A por fuera multiplicada por 1 más B. Entonces, hemos aplicado la ley distributiva del producto sobre la suma. Ahora bien, vamos a aplicar ahora la ley conmutativa de la suma. Vamos a cambiar el orden de 1 más b y 1 más b es igual que b más 1, ¿verdad? Ahora bien, b más 1 es igual a 1. Esto justificado por la ley de anulación de la suma, ¿verdad? Y por último, a por 1 es igual a a y esto lo justificamos por la ley de identidad del producto. Entonces, como pueden observar, hemos partido del miembro izquierdo de esta igualdad y hemos aplicado y justificado paso a paso con las leyes vistas anteriormente para llegar al miembro derecho de la igualdad y por lo tanto hemos demostrado esta ley. Ahora vamos a ver el literal B de la ley de absorción que establece que A por A más B es igual a A. Si se dan cuenta, la diferencia con respecto al literal A es que los operadores han cambiado su orden, ¿verdad? En el literal A, aquí donde está ahorita el producto, estaba la suma. Y donde está la suma, estaba el producto. Entonces la demostración se hace de forma similar, pero aplicando algunos pasos diferentes, ¿verdad? Entonces vamos a demostrar a continuación esta ley. Entonces, como siempre, vamos a partir siempre del miembro de la igualdad que sea más complejo. Entonces vemos que estructuralmente el miembro izquierdo de esta igualdad es el que se nota más complejo. Entonces, partiendo de este lado, vamos a llegar al otro, ¿verdad? A demostrar que esto es igual a A. Así que, partiendo de acá, vamos a utilizar un truco de que la variable lógica A la podemos expresar como A más 0. Y esto lo justificamos por la ley de identidad de la suma que vimos anteriormente, ¿verdad? Ahora bien, aquí vamos a aplicar lo que es la ley distributiva que era contraintuitiva, que es la ley distributiva de la suma sobre el producto, ¿verdad? Aquí tenemos A más 0 por A más B. Entonces guarda la estructura de la ley distributiva de la suma sobre el producto. Entonces colocamos A más 0 por B. Y aquí tenemos 0 por B. Ahora aplicamos la ley conmutativa del producto para que vaya agarrando forma, ¿verdad? Entonces 0 por b es igual a b por 0. Y b por 0 es igual a 0 por la ley de anulación del producto, ¿verdad? Si tengo una variable lógica, la multiplico por 0, siempre me va a dar 0. Y por último, a más 0 es igual a, nuevamente aplico esta ley, que es la ley de identidad para la suma. Y de esa forma, pues, por lo tanto,
hemos demostrado la ley del literal B de la absorción. Número 9. Ley de la doble negación. Dice que la negación de una variable booleana es siempre igual a la propia variable booleana, ¿verdad? Y creo que esto es algo entendible. Si negamos la negación de una variable lógica, pues va a ser igual a la misma variable lógica, ¿verdad? Creo que esto es como lo que vimos en el álgebra proposicional, que la negación de una proposición es la misma proposición, ¿verdad? Entonces, esto es prácticamente lo mismo, lo único que la simbología, pues, como pueden notar, cambia. 10. Leyes de De Morgan. Literal A. La negación de un producto de dos variables es igual a la suma de las negaciones de las variables, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que si tenemos un producto booleano y lo negamos todo, eso va a ser igual a que si sumamos eh, ambas variables lógicas negadas, ¿verdad? Esta ley hace analogía, si recordamos lo que vimos en el álgebra proposicional, de que la negación de una conjunción es igual a la disyunción de las negaciones, ¿sí? Y en el literal B nos dice que es lo contrario, la negación de una suma de dos variables es igual al producto de las negaciones de las variables. Esto, análogamente al álgebra proposicional, significa que si yo niego una disyunción, eso va a ser igual a la conjunción de las negaciones, ¿verdad? Entonces creo que estas leyes pues solo son un recordatorio de lo que hemos visto anteriormente. Bien, ahora tenemos un pequeño resumen de las leyes booleanas, ¿verdad? En la primera tabla de arriba, pues tenemos aquellas leyes que involucran el uso de dos o más variables lógicas. Y en la tabla de abajo, pues tenemos aquellas leyes que solo involucran el uso de una variable lógica, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un pequeño resumen para tenerlo en consideración a la hora de realizar ejercicios, ¿verdad? Que son los que vamos a ver a continuación. Bien, entonces vamos a realizar algunos ejercicios de aplicación. El número 1 establece lo siguiente. Nos dice que tenemos que simplificar mediante las leyes básicas del álgebra de Boole la siguiente expresión. Y tenemos toda esta expresión que parece algo fea, ¿verdad? Pero en realidad es sencilla porque solo tenemos dos variables lógicas diferentes, que es la variable lógica A con la variable lógica B. Entonces, esta expresión booleana se lee de la siguiente forma. La negación de A por A complemento más B más A complemento más A por B. Entonces, la solución se hace de la siguiente forma. Lo primero que tenemos que hacer es aplicar la ley asociativa de la suma para asociar las dos variables lógicas de en medio, ¿verdad? La variable lógica B con la A complemento, ¿sí? ¿Para qué asociamos? Para posteriormente conmutar, ¿verdad? Aplicar la ley conmutativa de la suma. No podemos conmutar sin antes asociar, entonces eso hay que tenerlo muy presente. Ahora bien, una vez hemos conmutado, vamos a asociar nuevamente A por A complemento con A complemento. Y vamos a asociar también B con A por B. ¿Por qué hacemos esto? Por conveniencia, ¿verdad? Porque de esa forma andamos buscando la estructura de la ley de la absorción que hemos demostrado anteriormente, ¿sí? Ya que esa ley nos permite simplificar bastantes variables de un solo golpe. Entonces, aquí tenemos más o menos la estructura, ¿verdad? Pero recordemos que la estructura de la ley de la absorción total es A más A por B, ¿verdad? Entonces andamos buscando esa estructura. Lo único que nos hace falta en este paso que tenemos por acá es aplicar la propiedad conmutativa de la suma booleana. Entonces, conmutamos, ¿sí? Y cambiamos el orden. Y ahora tenemos A complemento más A por A complemento. Y aquí tenemos B más A por B. Ahora bien, ya casi tenemos la estructura, ¿verdad? Tenemos A complemento más A por A complemento. Entonces, esta A complemento la necesitamos del lado izquierdo. Y eso lo podemos hacer con la ley conmutativa del producto booleano. ¿Sí? Entonces, cambiamos el orden de estos dos factores en la multiplicación. Ahora bien, ya tenemos esta expresión dentro de este paréntesis, tiene esta estructura de acá.
y esta otra expresión dentro de este paréntesis tiene también esta estructura de acá. Por lo tanto, aplicamos la ley de la absorción, ¿sí? Y solo colocamos la variable lógica que se encuentra acá, ¿verdad? Y sumada con esta variable lógica que se encuentra por acá y tenemos la negación de la negación de A más B. Ahora bien, vamos a aplicar la ley de Morgan, o la ley de De Morgan, perdón. Cuando tenemos la negación de una suma booleana, esto es igual al producto booleano de las negaciones, ¿verdad? Entonces ya hemos efectuado la ley de De Morgan. Y por último, aquí tenemos la negación de una negación. Aplicamos la ley de la doble negación. Sabemos que la negación de una variable lógica es igual a la misma variable lógica. Entonces quitamos estas dos rayitas de arriba que indican la doble negación o el doble complemento y solo colocamos la variable lógica A. Y a la par colocamos B complemento. Y de esta forma pues hemos demostrado o hemos simplificado la expresión inicialmente que nos dieron a tan solo esta de por acá, ¿verdad? Y para finalizar vamos a realizar el ejercicio 2, el cual se parece bastante al anterior. Nos piden que simplifiquemos pues esta expresión booleana que tenemos por acá. Eh, Básicamente lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es aplicar la propiedad distributiva del producto sobre la suma en este paso de por acá. ¿Sí? Entonces distribuimos esta x con las variables lógicas que están dentro del paréntesis. Entonces aplicamos esa propiedad y nos quedaría x por x complemento más xy más x por y complemento. Ahora bien, vamos a tratar de relacionar este término de acá con este término de acá, utilizando la ley distributiva del producto sobre la suma nuevamente, ¿verdad? Entonces aquí tenemos xy más xy complemento, entonces tiene la estructura de la ley distributiva. Entonces colocamos x por paréntesis y más y complemento, ¿sí? Y luego nosotros sabemos que y más y complemento es igual a 1, es decir, una variable lógica más el complemento de esa misma variable lógica por propiedad o por ley es igual a 1, ¿verdad? Por la ley del complemento de la suma. Ahora, x por 1, eso es igual a x por la ley de identidad del producto. Ahora, si nos damos cuenta, aquí tenemos dos términos o dos subexpresiones en las cuales nosotros más o menos podemos identificar que se pueden acoplar a la ley de absorción, ¿verdad? Recordemos que la ley de absorción que aprendimos anteriormente es la siguiente, que tenemos a más a por b, pues esto se reduce todo a a. Entonces tratemos nosotros de buscar esa estructura. Entonces estamos acá, así que lo que nos conviene hacer es aplicar la ley conmutativa de la suma booleana, ¿sí? Y podemos darnos cuenta que ya tenemos la estructura de la ley de absorción, por lo tanto, simplemente colocamos la x, ¿verdad? Y de esa forma, pues hemos pasado de estar a esta expresión algo compleja a llegar simplemente a la variable lógica x. Y de esta forma, pues finaliza mi participación. Va a quedar a continuación el compañero Edwin para hablarles un poco sobre su contenido. Hola, buenas. Mi nombre es Edwin Alexander Guzmán Venegas y en esta ocasión se hablará respecto a los circuitos lógicos, ¿verdad? Un circuito lógico es aquel que maneja la información tanto en forma de 1 y 0. ¿Esto a qué nos viene a la mente? Más que todo el código binario. Y en este caso, ¿verdad? Esos dos niveles lógicos de voltaje fijo, tanto el 1 como el 0, el nivel 1 representa high. ¿High qué significa? Alto, entonces representa el nivel alto y en el caso del cero, el nivel bajo o también llamado low. Ahora, esto puede ser cualquier circuito que se comporte de acuerdo con un conjunto de reglas lógicas y eso forma una base de cualquier dispositivo en el que se tenga que seleccionar o combinar señales, de tanto de manera controlada, ¿verdad? Entonces, en esos campos de aplicación que se pueden dar los circuitos lógicos, ¿verdad? Puede mencionarse tanto la conmutación telefónica, transmitaciones por satélite o un funcionamiento de las computadoras digitales. Ahora, una definición y representación de los circuitos, ¿verdad? Es que en el álgebra booleana, ¿verdad? Es un soporte teórico, ¿verdad? El álgebra booleana es el soporte teórico para, ¿verdad? El álgebra de circuitos lógicos.
Y eso significa, ¿verdad? Exceptuando lo que es la terminología y su significado, que el álgebra de los circuitos es muy idéntica al álgebra de proposiciones. Porque tenemos los elementos que son, ¿verdad? 0 y 1. Ahora, el álgebra de circuitos utiliza dispositivos de dos estados. Un ejemplo claro es el interruptor o switch, ¿verdad? Que es el más sencillo de todos. Los diodos rectificadores, las bobinas magnéticas, los transistores, entre otros casos, ¿verdad? Ahora, los dispositivos, ¿verdad? Que formados por computadores o interruptores se consideran las posiciones cerradas o abiertas y estos se llaman, ¿verdad? Circuitos de conmutación. Ahora, la posición cerrada se simboliza por on y la abierta por off. Un interruptor se encontrará cerrado o abierto, pero esto sí, nunca se va a encontrar en una posición intermedia. Tiene que estar exactamente o abierto o cerrado, ¿verdad? Y en la siguiente figura, aquí en esta figura, podemos ver una muestra, ¿verdad? Una representación gráfica de un conmutador. Y en este caso vemos, ¿verdad? Un punto P donde lleva a un ON. En este caso el interruptor o el switch va a estar cerrado. Y en el otro, ¿verdad? Es un interruptor abierto, donde observamos que P estaba en ON. Eso es muy claro, ¿verdad? En la representación de esa gráfica hay que ver la definición como tal. Y más adelante, ¿verdad? Vamos a ver a continuación en una lámpara de cómo lo podemos observar de una mejor manera respecto al interruptor cerrado o interruptor abierto. Vaya, aquí tenemos el ejemplo. Se conecta una lámpara a un circuito con un interruptor de tal forma que la lámpara se encienda cuando el conmutador está cerrado y se apague pues cuando esté abierto. El circuito se puede representar en un esquema así. Ahora, aquí está una fuente eléctrica, ¿verdad? Que es donde está la simbología tanto de más y menos, ¿verdad? De los dos tipos de polos y ahí observamos un punto P. También observamos que tenemos off y on. Y ahí está, ¿verdad? Una lucecita que indica una lámpara. Aquí está la activación de una lámpara. Ahora, el circuito se representa de esa forma. Ahora, si nosotros, ¿verdad? En un ejemplo, en este punto P, lo cerramos a ON, ¿verdad? Entonces, si se mantiene cerrado el circuito, la lámpara abrirá y a continuación veremos el esquema más ejemplificado. Vale. Acá, ¿verdad? Como les comentaba anteriormente, acá sí podemos observar cuando el conmutador está cerrado. En ese caso, la lámpara se enciende. Y en el caso de que el conmutador, ¿verdad? Esté abierto, pues estará apagada, ¿verdad? Entonces acá tenemos lo que es, ¿verdad? Un interruptor dando en posición on, que lo tenemos aquí a la izquierda, y el off a la derecha respectivamente. Ahora, a continuación lo que queremos ver acá son cosas que vamos a usar en los circuitos más adelante. Vamos a ver primero lo que es adición o suma lógica. Estos son un tipo de compuertas. Ahora, a este compuerta, ¿verdad? También se llama operación OR o simplemente OR y corresponde a una disyunción de proposiciones y a la unión de conjuntos. Y el dispositivo que ejecuta esta operación se llama compuerta OR. Ahora aquí vamos a ver la representación gráfica. Como es una compuerta de adición o suma lógica, ¿verdad? OR, entonces en este caso, cuando tengamos la simbología, lo que vamos a tener es, ¿verdad? Una suma. Por ejemplo, tenemos acá P y Q, ¿verdad? Cualquiera de las dos representaciones gráficas que podemos ver en esta figura es válida, ¿verdad? Utilizada en la compuerta OR. Ahora, como podemos ver, tenemos P y Q, ¿verdad? Eso nos convierte P más Q. Lo mismo en la otra, ¿verdad? Como es una misma representación, ambas formas son validadas para usarse a la hora de los circuitos lógicos. Muy bien, ahora tenemos la siguiente. La siguiente es la de multiplicación o producto lógico. Y esta pues se llama AND.
o simplemente AND, así como tal vez, operación AND o simplemente AND. Y eso corresponde en la lógica a la conjunción de proposiciones y a una intersección de conjuntos. El dispositivo electrónico que ejecuta esta operación se llama compuerta AND y tiene dos conmutadores, P y Q, los cuales se representan como dos entradas y una salida. P por Q, que representa el estado de la lámpara, y su representación gráfica, ¿verdad? Aquí podemos ver, ¿verdad?, que es complementación o inversión lógica. Si tenemos P y Q en esta compuerta AND, ¿verdad?, nos dará como resultado P por Q. Y ahora, ¿verdad?, veremos la siguiente, que es la complementación o la negación lógica. En este caso se denomina operación NOT y corresponde a la negación de una proposición o la operación de complementación en conjunto. Ahora, la compuerta NOT acepta como entrada, ¿verdad?, un valor P y produce como su salida una negación P. Y esa negación P se representa de esta forma, ¿verdad? P con la barrita de arriba. Y es por esa razón que esta compuerta también se denomina inversor. Y su representación gráfica es esta. Cuando P, si tenemos por ejemplo P y pasa por la compuerta NOT, tenemos como un resultado P barra, ¿verdad? O en otros casos, ¿verdad?, usando otra simbología, es válido también prima, sería P prima. Pero en este caso, en nuestro grupo, ¿verdad?, usamos lo que es la entrada de valor P y la negación con una barra arriba. De ambas formas es válido. Ahora, en esta siguiente, ¿verdad?, tabla, se muestra una correspondencia entre lógica proposicional, conjuntos, álgebra booleana y compuertas lógicas. Tenemos primero la lógica proposicional, ¿verdad?, que es algo que ya hemos visto anteriormente, que P o Q en caso de disyunción, en conjunción P y Q, y en negación, pues, la simbología, ¿verdad?, de negación P. Ahora, en conjuntos tenemos la unión, A unido B, intersección A intersectado B, o complemento, ¿verdad?, A primado. En el álgebra booleana, ahora, en este tipo de álgebra booleana, tenemos la suma. Suma X más Y en el producto X por Y en el inversor X'. Ahora, en compuertas lógicas, ¿verdad?, que hemos visto anteriormente, los tres tipos de compuertas que tenemos, de OR, que es la de suma, AND, de producto, y NOT, pues, de negación, ¿verdad? Ahora, en esto de acá, tenemos un ejemplo. Ejemplo 1, conversión de expresión booleana a circuito lógico. Ahora, acá tenemos, ¿verdad?, X, Y barra más un producto de 3 que es X, Y, Z, más Y barra por Z, ¿verdad?, más Z. Ahora, en este punto de acá, lo que podemos observar primeramente es que tenemos X, Y, Z. Luego de colocar eso, empezamos a formar la primera. ¿Cuál es la primera? Esa es X por Y barra. Ahora, primero, como tenemos X acá, X va directamente a una compuerta AND, ¿verdad?, a una compuerta AND. Y luego, en ese caso, tomamos y subimos hasta arriba, ¿verdad? Subimos hasta arriba, pasa por una compuerta NOT y eso nos da como un resultado Y barra. Y así obtenemos, ¿verdad?, haciendo una compuerta AND de producto X, Y barra. Luego el siguiente, como es un producto de 3, ¿verdad?, lo que hacemos en este caso es ubicarlo más que todo en el lado de en medio. Primero, vamos con X, ¿verdad? Bajamos hacia abajo y usamos esto. Esto de acá lo usamos por conveniencia, para que el circuito lo podamos expresar y en el cableado, ¿verdad?, nos quede con una representación donde entendamos hacia dónde van, ¿verdad?, los cables. Ahora, en este caso, va hacia acá, tenemos X, luego, ¿verdad?, Y pasa directamente hasta acá, y de ahí, ¿verdad?, lo siguiente es Z. Como Z lo tenemos acá, vamos y subimos hasta arriba y pasa por acá, convirtiendo eso en una compuerta AND de X, Y, Z. Y así obtenemos este producto de acá. Luego, ¿verdad?, tenemos Y barra y Z,
como es y barra, ¿verdad? Venimos de acá arriba, en medio, luego bajamos, ¿verdad? Luego pasamos por acá por conveniencia y entramos a una compuerta NOT. Y como entramos a una compuerta NOT, la Y pues se convierte en barra, ¿verdad? Y luego tenemos la Z. Con la Z subimos hasta acá, luego logramos así una compuerta AND. Y como es una compuerta AND, ¿verdad? Que es de producto o multiplicación, entonces en ese caso tenemos Y barra por Z. Y por último, ¿verdad? La Z, vamos subiendo hasta arriba, logrando así la Z. Luego de tener todo eso, ¿verdad? Lo que hacemos siguiente es llegar a una compuerta OR. Como es una compuerta OR, esa es de suma, ¿verdad? Y como en este caso es de suma, pues bajamos hacia acá abajo, esta para hacia acá, y esta tercera compuerta AND hacia acá y la Z hacia acá. Luego formamos como una lunita, que es la representación gráfica, en este caso de la compuerta OR, y ya hacemos, ¿verdad? La adición o suma. Y decimos primero XY barra más, ¿verdad? XY, el producto de XYZ más Y barra por Z más Z. Y de esa forma llegamos al resultado y convertimos lo que es la expresión booleana a un circuito lógico. Bueno, en este caso ya tenemos otro ejemplo. En este ejemplo es al revés, ¿verdad? Acá tenemos un circuito lógico que vamos a convertir a una expresión booleana. En este caso, ¿verdad? Solo vamos siguiendo las compuertas. En este caso, como tenemos X acá, X va directamente con una compuerta NOT. Y si pasa a compuerta NOT, entonces obtendremos siempre X, ¿verdad? Barra. Luego, si tenemos X acá, ¿verdad? Y pasa por acá, vamos a obtener en este caso otra X. Y la Y pasa directamente, vamos a tener Y. Ya con estas dos, ¿verdad? Tanto X y Y, con eso tenemos en una compuerta AND, ¿verdad? Un producto. Entonces ese resultado nos da X barra por Y. Luego en el de en medio, ¿verdad? Como X va hacia abajo y Y pasa por una compuerta NOT, entonces Y se va a volver Y barra. Y en este otro caso, Z va directamente, ¿verdad? A la compuerta AND y así obtenemos lo que es un producto, ¿verdad? De X, Y barra por Z. Y esto mismo, ¿verdad? Esto mismo, como pasa por una compuerta NOT, esto mismo se convierte todo el producto en barra. Por eso está de esta forma. Ahora, respecto a Z, como pasa en este caso de abajo por una compuerta NOT, esto es Z barra. Y la Y, ¿verdad? Como viene desde este punto, bajando, pasa por la compuerta NOT, y cuando llega a este punto, en esta compuerta OR, ¿verdad? Lo que pasa es que siempre sigue como Y barra. Y como esta es una compuerta OR, ¿verdad? Si se fijan, las de lunita están como OR, que son las de suma, ¿verdad? O adición. Y en el caso, las AND están de esta forma, representadas gráficamente. Ahora, en este otro caso, ¿verdad? Consiguiendo el ejercicio, ya tenemos acá, ¿verdad? En esta compuerta OR, la adición. Entonces tenemos tanto Y, ¿verdad? Barra y Z barra porque la Z también pasa por una compuerta NOT. Tenemos Y barra más Z. Y este de acá, como pasó todo el producto, ¿verdad? Todo el producto por la compuerta NOT, entonces así logramos esto. Y acá tenemos que, pues tenemos, como podemos observar, una compuerta OR. Como es una compuerta OR, eso significa que tanto este producto completo de barra, ¿verdad? Va a ser sumado con Y barra más Z barra. Y así logramos esto. Y acá tenemos en esta compuerta el resultado, ¿verdad? De X barra por Y. Entonces esto logra llegar hacia una compuerta. ¿Cuál es el tipo de compuerta? Pues una compuerta AND, perdón. Y como es una compuerta AND, eso significa que es un producto. Y eso queda de esta siguiente forma. XY entre paréntesis, ¿verdad? X barra Y entre paréntesis, como es una compuerta AND, es de producto, toda esta expresión de abajo va entre corchetes.
Y de esa forma ubicamos, ¿verdad? Corchete, hacia adentro x, y barra z, todo el producto de eso, más y barra más z barra. Y de esa forma, ¿verdad? Este circuito lógico se convirtió en una expresión booleana. Soy Edwin Alexander Guzmán Banega y esta ha sido mi presentación. Saludos. Mi nombre es Jenny Ofelia Argueta Barahona y les voy a hablar sobre relaciones de equivalencia. El objetivo del tema es reconocer todas las relaciones de equivalencia como un tipo especial de relación sobre un conjunto determinado, proporcionando sus propiedades y realizando ejemplos para su fácil comprensión. ¿Qué es una relación de equivalencia? Una relación sobre un conjunto A se dice que es una relación de equivalencia si cumple tres cosas. Primero, que sea reflexiva. Dos, que sea simétrica y que sea transitiva. Ahora vamos a ver las definiciones de reflexividad, simetría y transitividad. Una relación R sobre un conjunto A es llamada reflexiva si para x, x que pertenecen a la relación, para todo x que pertenece a A, es decir, R es reflexiva si para todo x que pertenece a A, x está relacionado con x. Es decir, que cada elemento de A está relacionado consigo mismo. Ahora, una relación R sobre un conjunto A es llamada simétrica si para todo x, y que pertenece a R implica que y, x pertenece a R. Es decir, R es simétrica si para todo x, y que pertenece al conjunto A, x está relacionada con y. Entonces y está relacionada con x. Y una relación R sobre un conjunto A es llamado transitiva si para todos los elementos x, y, z que pertenecen a A, tales que x, y pertenezcan a A y y, z pertenezcan a A. Se tiene que x, z pertenecen a A. Es decir, que para todo x, y z que pertenecen al conjunto A, x está relacionada con y está relacionada con z. Entonces, x también está relacionada con z. Bien, ahora vamos a ver el ejemplo número 1, donde nos dice que, dado el conjunto A, que es igual a 1, 2, 3, y una relación A dada por R igual a 1,1, 2,2 y 3,3, en este caso, por simple inspección, se cumple que para todo X que pertenece a A, X está relacionada con X. Por lo tanto, R es reflexiva y lo podemos ver ya que en este caso, pues 1 está relacionado con 1, 2 está relacionado con 2 y 3 está relacionada con 3. Por lo tanto, R es reflexiva. Bien, continuamos con el ejemplo 2 y nos dice, dado el conjunto A, que está definido por A, B, C, y una relación sobre A dada por R, que sería igual a A, B, C y C, B. Tenemos acá que B, C pertenece a la relación. Entonces, C, B pertenecen a R. Y luego tenemos acá C, B que pertenece a la relación. Entonces, B, C también pertenece a R. Y por último tenemos que A, pertenecen a la relación, ya que se encuentran dentro del conjunto de la relación.
Entonces, A, A también pertenecen a R. En este caso se cumple que para todo X, Y que pertenecen a X está relacionada con Y. Entonces, Y está relacionada con X. Por lo tanto, R es simétrica. Bien, ahora vamos a ver el último ejemplo. El ejemplo 3 nos dice, dado el conjunto A, que está compuesto por 1, 2, 3, y una relación sobre A dada por R, que sería igual a 1,1, 2,2, 3,3, 1,2 y 2,1. Determinar si R es una relación de equivalencia. En este caso, vamos a determinar que cumpla los tres criterios, es decir, que R sea reflexiva, que R sea simétrica y que R también sea transitiva. Bien, vamos a probar ahorita el criterio donde R debe ser reflexiva. Para eso, tenemos acá que 1,1 pertenece a la relación y por supuesto, acá tenemos que 1,1 pertenece a la relación. Luego vamos a probar que 2,2 pertenece a la relación. Si nos damos cuenta también, 2,2 pertenecen a la relación. Ahora vamos a verificar que 3,3 pertenezca a la relación. Lo tenemos acá, 3,3. Al cumplir estas tres características, definimos que R es reflexiva. Ahora vamos a verificar que R sea simétrica. Y vamos a definir acá que 1,1 pertenece a la relación. Claro está, acá pertenece a la relación. Entonces, 1,1 también pertenece a la relación. Ahora tenemos 2,2 que pertenecen a la relación. Entonces, 2,2 también pertenecen a la relación. Luego tenemos 3,3 que pertenece a la relación. Entonces, 3,3 también pertenece a la relación. Luego tenemos acá 1,2 que pertenecen a la relación. Entonces, 2,1 también pertenece a la relación. Tengan un buen día, mi nombre es Josael Antonio Carrillo Villalobos. Me corresponde hablar sobre el tema relaciones de orden. El objetivo de este tema es distinguir adecuadamente las relaciones de orden como un tipo especial de relaciones sobre un conjunto determinado, proporcionando sus propiedades y realizando ejemplos para su fácil comprensión. Es fácil para todos nosotros distinguir la utilidad del orden en los conjuntos numéricos o cómo están relacionados de forma ordenada. Incluso si se nos presentara un conjunto de números aleatorios o una serie de números aleatorios, nosotros podríamos tomar de ellos, de ese conjunto de números, 2 y podríamos distinguir si uno de estos es mayor que el otro o menor. Y de esta manera vamos asignando un orden a estos números, ya que la forma en la que se conforman los sistemas numéricos en los conjuntos naturales, reales, enteros, estos conjuntos importantes que engloban todas las operaciones que podemos realizar, se esquematizan a través de este tipo de relaciones de orden. Son familiares las relaciones de orden para los conjuntos numéricos naturales enteros reales, tales como menor que, mayor que, menor o igual que, mayor o igual que. Estas son básicas para la comprensión de los sistemas numéricos, pero no son relaciones de equivalencia. ¿Sí? Por ejemplo, la relación menor que no es reflexiva en los reales, porque es falso que 3 es menor que 3. Para cualquier número
no es cierto que ese número es menor que el mismo. Y no es simétrico, porque si 2 es menor que pi, no es cierto que pi sea menor que 2. Esto establece el orden numérico, ¿verdad? La relación menor que sí es transitiva, ya que en la conjunción x menor que y menor que z, esto implica que x sea menor que z. También hablaré sobre los tipos de relación de orden. Estos son 3. Relaciones de orden parcial, relaciones de orden total y relaciones de orden estricto. Vamos a definir las relaciones de orden parcial. Se dice que una relación de orden parcial, cuando cumple ser reflexiva, antisimétrica y transitiva. ¿A qué se refiere que sea reflexiva? Reflexiva si para todo elemento A que pertenece al conjunto A, B pertenecen a la relación. Es decir, este elemento está relacionado consigo mismo. Antisimétrica. La propiedad antisimétrica que refleja que para todo A, B que pertenezca al conjunto A, si A está relacionado con B, es decir, si A, B pertenecen a la relación y B, A pertenecen a la relación, esto ocurre solo cuando A y B son iguales. Transitivo. Para todo A, B, C que pertenecen al conjunto A, si A está relacionado con B, B, C pertenece a la relación, entonces A, C pertenecen a la relación. Veamos el primer ejemplo. Ejemplo 1. El conjunto con el que vamos a trabajar es el conjunto 0, 1, 2, 3. Ese es el conjunto A. Y la relación que tenemos son los pares 0, 0, 1, 0, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 1,3 y 2,3. Esa es nuestra relación. Dice que la relación es reflexiva. Es cuando el elemento está relacionado consigo mismo. Entonces tenemos el par 0, 0, 1,1, 2,2 y 3,3. Es reflexivo. Es antisimétrica. Quiere decir que si existe en la relación el par A, B, y si existe el par B, A, solo si A y B son iguales. Y se puede ver que, por ejemplo, está el 1,2, pero no está el 2,1. Y los pares que sí cumplen esto de antisimétrico, el 0,0, el 1,1, el 2,2 y el 3,3. Es transitiva. Veamos por qué es transitiva. El 1 está relacionado con el 2, el 2 está relacionado con el 3, entonces el 1 está relacionado con el 3. Es transitivo. Por lo tanto, esta es una relación parcial, de orden parcial. Vamos al segundo tipo de relación. ¿Qué es una relación de orden total? Vamos a ver la definición. Una relación R sobre un conjunto A es de orden total si es de orden parcial, o sea, si cumple las características anteriormente mencionadas, y además para todo A, B que pertenezcan al conjunto A, se cumple que si
A, B pertenece a la relación o B, A pertenecen a la relación. Veamos, aquí está el ejemplo. Lo primero que tenemos que ver es que es reflexiva, o sea que están relacionados cada elemento consigo mismo. 0,0, 1,1, 2,2, 3,3. Nuestro conjunto de trabajo es el conjunto A, 0,1, 2, 3. En la relación se ve que es reflexivo porque cada elemento de este conjunto está relacionado consigo mismo. Antisimétrico. Es decir, está el elemento 1,3, por ejemplo, está el elemento 1,3, pero no existe el elemento 3,1. ¿Sí? Es antisimétrico. Transitivo. El 1 está relacionado con el 2 está relacionado con el 3, el 1 está relacionado con el 3. Es transitivo. El 1 está relacionado con el 2, el 2 está relacionado con el 0, el 1 está relacionado con el 0. Transitivo. El 2 está relacionado con 0, el 0 está relacionado con 3, el 2 está relacionado con 3. Es transitivo. Muy bien. Luego la última característica que debe cumplir, la última propiedad sería que para todo A, B que pertenezca a los reales, que pertenezca a la relación, A, B pertenece a la relación o B, A pertenece a la relación. Veamos. Tenemos 1,1, 1,2, 1,3, 1,0. El 1 es el único elemento que está relacionado con cada uno de los elementos del conjunto. Por lo tanto, R es una relación de orden total. Veamos. ¿Qué es una relación de orden estricto? Vamos a ver, la definición es: una relación R sobre un conjunto A es de orden estricto si es antirreflexiva, es decir, que para todo elemento A que pertenezca a A no es parte de la relación o no pertenece a la relación. Esto quiere decir que todo elemento no está relacionado consigo mismo. Los elementos no están relacionados consigo mismo. Asimétrica. Para todo A, B que pertenezca a la relación. Si A, B pertenece a la relación, entonces B, A no pertenece a la relación. Para ningún caso, ¿verdad? Transitiva. Para todo A, B, C que pertenezcan al conjunto A, si A, B pertenece a la relación, B, C pertenece a la relación, entonces A, C pertenecen a la relación. Veamos este ejemplo. El ejemplo número 3. Nuestro conjunto de trabajo es el conjunto A, 0,1, 2, 3, y la relación es el 0,1, 1,2, 2,3, 0,2, 1,3. Es reflexiva. Es antirreflexiva. No hay ningún elemento que esté relacionado consigo mismo. Es asimétrica. Por ejemplo, el par 1,2 existe. No existe el par 2,1. Incluso en el caso de que A y B sean iguales, ya que es antirreflexiva, no se va a dar el caso de que aparezca los pares donde los elementos sean iguales. Es transitiva, ya que si el 0 está relacionado con el 1, el 0 está relacionado con el 2, el 1 está relacionado con el 2. Transitivo. Si el 2 está relacionado con el 1,
el 1 está relacionado con el 2, el 2 está relacionado con el 3, entonces el 1 está relacionado con el 3. Se cumple que es transitiva. Por lo tanto, esta relación es de orden estricto. Hasta acá nuestra participación. Muchas gracias por la atención prestada.